Bueno, vamos a resolver este conjunto de derivadas. Algunas son de las que teníais ya hechas y algunas más que os voy a proponer. Bueno, empezamos con el número 23, la derivada número 23. Bueno, pues su derivada, al ser un producto de funciones, sería la derivada del primero, que es 3x al cuadrado, por el segundo sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que es 1. ¿De acuerdo? Esto se podría simplificar, ¿vale? Bueno, en este caso esta expresión sí que podría simplificar, pues aplicando aquí la propiedad distributiva. Lo voy a resolver en un momento y nos quedaría 3x al cubo más 6x al cuadrado más x al cubo más 1. Es decir, 4x al cubo más 6x al cuadrado más 1. Vale. Pasamos a la siguiente. La siguiente se puede hacer como un producto o se puede también plantear como un cociente. Yo en principio la voy a transformar en un cociente, aunque insisto, también la podríamos derivar como un producto. Eso es irrelevante. Entonces, esta expresión será igual a esta. Luego, si derivamos, sería igual a denominador al cuadrado, la derivada del primero, del numerador, que es 3x al cuadrado, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Esta expresión, bueno, también la podríamos simplificar un poquito, porque sería 3x a la cuarta, aquí aplicamos la propiedad distributiva, nos quedaría menos 2x a la cuarta menos 4x partido por x a la cuarta. Nos quedaría x a la cuarta menos 4x partido por x a la cuarta. Podemos quitar una x en todos ellos y nos quedaría simplificado de esta forma. Vale, pasamos al siguiente. El siguiente lo mismo, lo podemos hacer como la derivada de un cociente de funciones o lo podemos poner también en forma polinómica de la siguiente forma. 2 por, si nosotros consideramos que el denominador está elevado a 1, podemos expresarlo de la forma x al cubo más 2 elevado a menos 1, pasándolo al numerador con exponente negativo. De esta forma, su derivación es más fácil porque tendríamos que su derivada es la constante por menos 1 elevado a x al cubo más 2 elevado a menos 1, que es menos 2, por la derivada de lo de dentro, que sería por 3x al cuadrado. Si nosotros simplificamos esta expresión, pues nos quedaría 2 por menos 1 menos 2 por 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado y esta expresión la pasamos al denominador con exponente positivo. Bueno, en este caso, en el ejercicio 26, podríamos hacer exactamente igual, es decir, transformamos esta función en una función de este tipo, esa función y esa función son la misma. Hemos sacado el 1/5 como constante. Bueno, pues su derivada sería la constante 1/5 por la derivada que tenemos ahí, que sería 3x al cuadrado. Es decir, nos quedaría 3x al cuadrado partido por 5. Esa sería su derivada. El segundo, pues podemos hacer exactamente lo mismo. Es decir, es parecida a la que tenemos en el 25. Sí, el 27 es parecido al... Podemos hacer lo mismo que en el 25. Y también lo mismo que en el 28. Es decir, aquí podríamos transformar esta función en 2 por 3x al cuadrado más 1 elevado a menos 1. Insisto, si le hiciéramos también como derivada de un cociente, también la podríamos tener. Lo que pasa es que yo entiendo que así de esta forma es un poco más fácil. Y aquí tendríamos 1 menos 3x al cubo elevado a menos 1. ¿Vale? Vale, el 29 se derivaría como cociente. Bueno, las voy a resolver y así tenéis la solución, porque creo que estas serán del otro día. Vale, esto sería igual a menos 2 por 3x al cuadrado más 1 elevado a menos 2 por la derivada de lo dentro, por 6x. Es decir, menos 12x partido por 3x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Vale, si derivamos esta función, pues nos quedaría menos 1 por 1 menos 3x cubo elevado a menos 2 por la derivada de lo dentro, que es menos 9x al cuadrado.
con lo cual nos quedaría menos 1 por esta expresión, nos quedaría 9x al cuadrado y en el denominador 1 menos 3x al cuadrado elevado al cuadrado. Vale, vamos con esta. Esta, bueno, no se podría transformar en principio, su derivada sería igual a x al cubo más 3x al cuadrado elevado al cuadrado y luego arriba tendríamos la derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, 3x al cuadrado más 6x. Bueno, y en principio, como no se repiten más 6x, vale, lo dejaríamos así. Se podría simplificar. De hecho, lo recomendable sería simplificar toda esta expresión, ¿vale? Pero bueno, por falta de tiempo ahora no lo vamos a hacer. Vale, pasamos a la siguiente, que es la última que hemos hecho hoy en clase. Esta función se puede expresar de la siguiente forma. Y la podríamos simplificar, o perdón, derivar de forma polinómica. Con lo cual, la derivada sería 1 medio por 1 menos x partido por 1 más x elevado a 1 menos 1 medio, que, o sea, 1 medio menos 1, que sería menos 1 medio, por la derivada de lo de dentro. Pero la derivada de lo de dentro es un cociente de funciones. Luego tendríamos 1 más x denominador al cuadrado y luego la derivada del numerador. La derivada del numerador, que es menos 1. La derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x, que es menos 1. Por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada del denominador sería la derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1. Es decir, que aquí tendríamos que multiplicar por 1. Vamos a simplificar esta expresión porque sí se podría, ¿vale? Entonces, mirad, aquí tenemos esta expresión, la tenemos con exponente negativo. Recordad esta propiedad. Si nosotros tenemos a partido por b elevado a menos n, para convertir el exponente negativo en positivo se le da vuelta al numerador y el denominador. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Por lo tanto, nos quedaría 1 medio por 1 más x, 1 menos x elevado a 1 medio, le damos la vuelta al numerador y denominador, eso nos convierte en exponente positivo, ¿vale? Y en cuanto al cociente, bueno, pues nos quedaría lo siguiente, menos 1 por 1 menos 1 menos x, menos 1 más x. Aquí se nos iría más x con menos x y obtendríamos 1 medio por, lo voy a poner así, ya directamente, la raíz cuadrada de 1 más x partido por 1 menos x por menos 2 partido por 1 más x al cuadrado. Como veis, aquí se podría ir este 2 y este 2. Sería la manera de simplificarlo. Bueno, el 42, mirad, se puede poner de la siguiente forma esta expresión, se puede sacar la constante, es decir, esta expresión es igual a raíz cuadrada de x más 2 partido por raíz cuadrada de 3. Es decir, se podría expresar como 1 partido por raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de x más 2, que es lo mismo que 1 partido por raíz cuadrada de 3, que sería una constante, por x más 2 elevado a 1 medio. Y ahora ya derivamos esa expresión, que es un poco más fácil. Vale, tanto el 43, el 45 y el 46 se resolverían de la siguiente forma. Lo único que tenemos que hacer aquí es hacer una transformación antes de derivar, una transformación de dichas raíces. Es decir, podríamos expresar esa expresión de forma polinómica y por lo tanto mucho más fácil de derivar. El 47, realmente, mirad, tenemos un producto de funciones, lo podríamos derivar como tal, pero aquí podríamos hacer la siguiente transformación antes de derivar. Raíz cúbica de x podríamos expresarlo como x elevado a 1/3. Y como veis, son expresiones que tienen la misma base. Por lo tanto, potencias con la misma base se ponen la misma base y se suman los exponentes. Es decir, x elevado a 6/3, 7/3. Que a partir de aquí ya derivamos.
que es una función, una derivada inmediata. Y en el 49, tanto en el 49 como en el 50, podríamos hacer lo mismo. Es decir, antes de derivar vamos a transformar esta función. Aquí tendríamos x elevado al cubo, abajo x elevado a un medio, que esto es un cociente de potencias con la unidad base. Es decir, x elevado a 3 menos un medio, es decir, 6 medios menos un medio, que es 5 medios, y a partir de aquí, pues ya derivamos. Es una función elemental, una función simple. Vale, bueno, en principio estos serían los ejercicios propuestos para mañana, que sería desde el 41 es el último que he hecho, el 42 lo he solucionado, pero no está derivado, es decir, podéis hacer desde el ejercicio 42 al 52. Esas son todas las derivadas que podéis hacer a lo largo del día de hoy.